¿Qué es eso del conjunto? Ya he escuchado varios videos donde yo digo, ¿qué es eso? Porque en Venezuela se dice, ¿qué es eso? Pero bueno, ¿qué es eso? En el ejercicio 2.9 me piden calcular los límites tanto cuando x tiende a más infinito como a menos infinito. ¿Ok? Veamos el literal A. Es bastante sencillo. Noten que si yo sustituyo, si yo evalúo en el límite, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, yo puedo trabajar esto como separando los dos límites, ¿sí? El límite de esto que tengo acá y el límite de esto que tengo acá, ¿sí? O lo puedo evaluar allí mismo y se van a dar cuenta que es bastante sencillo. ¿Qué va a pasar acá? Si yo sustituyo el infinito acá, ¿qué me estaría quedando? Infinito al cuadrado más 8, eso es infinito, entonces me va a quedar 3 entre infinito, y ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que un número finito, que es relativamente pequeño, entre un número muy grande, eso me da 0. Entonces por aquí voy a tener 0 y me estaría quedando que el límite de esto que está acá es menos 11. ¿Bien? Hago exactamente lo mismo cuando x tiende a menos infinito. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Lo mismo, esto de acá abajo me va a tender a infinito, entonces 3 entre infinito es 0. Y me va a quedar que el límite cuando x tiende a menos infinito va a ser menos 11. Veamos qué pasa en el literal B. Tengo una raíz cuadrada de 1 menos x y voy a calcular el límite cuando x tiende tanto a más infinito como a menos infinito. Antes de evaluar lo que está pasando acá, vamos a tratar de encontrar o de definir cuál es el dominio de esa función. Dominio de f de x. ¿Sí? ¿Quién es f de x? Raíz de 1 menos x. Entonces, ¿cuáles son las restricciones cuando yo quiero calcular dominio de funciones? Vemos que acá tengo raíz cuadrada, ¿sí? Tengo tres restricciones para calcular dominio de la función. Si hay denominador, que el denominador sea distinto de 0. Si hay raíces pares, como lo que tengo acá, una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y si hay logaritmos, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que 1 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, una inecuación sencilla. Este 1 que está acá positivo lo paso para allá negativo, me queda menos x mayor o igual a menos 1. Necesito eliminar este signo negativo tanto de acá como de acá, entonces voy a multiplicar a ambos lados de la desigualdad por menos 1. Recuerden que si estoy multiplicando por un número negativo, se me va a invertir el sentido de la desigualdad. Entonces me va a quedar x menor o igual a 1. ¿Ok? Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los x que sean menores o iguales a 1, es decir, desde menos infinito hasta 1. ¿Ok? Ese será el dominio, desde menos infinito hasta 1. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Dense cuenta que el dominio es justamente todos los posibles valores que puede tomar la función en el eje X, ¿sí? El conjunto de solución o el intervalo en el eje X. Entonces va desde menos infinito hasta 1. Bien, ¿qué pasa si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a más infinito? ¿Sí? X tiende a más infinito. ¿Qué es lo que me está diciendo el dominio? Que la función comienza desde menos infinito y termina en 1. Entonces, ¿tendrá sentido que yo calcule el límite cuando x tiende a más infinito? Veamos. Si yo evalúo acá, ¿qué es lo que va a suceder? Si evalúo acá, aquí me va a quedar la raíz de 1 menos infinito. 1 menos infinito es menos infinito. ¿Esto tendrá sentido? No existe. ¿Ok? Aquí no puedo calcular el límite. Y tiene sentido, tiene razón de ser, por esto que está acá. De igual forma, si yo quisiese graficar esa función igual a la raíz de 1 menos x, el gráfico aproximado de esa función es algo como esto. Por acá está el 1 y la gráfica es algo como esto.
¿Sí? Nada, para poder graficar esto tengo que recordar un poco el tema de funciones. Hay una reflexión porque la x es negativa y bueno, también tengo un desplazamiento por este 1 que está acá, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, justamente en este tramo no tengo función, ¿sí? Si en ese tramo no tengo función, no tiene sentido que calcule el límite cuando x tiende a más infinito. Lo estoy demostrando con esto, lo puedo entender también con el dominio y a su vez con el gráfico de la función. Ahora, ¿qué pasa acá con el límite cuando x tiende a menos infinito? Si yo sustituyo, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a ser igual a la raíz de ¿qué? 1 menos, y vean que puedo hacer algo como esto. En el ejercicio anterior dimos un par de reglas de qué era lo que se debía hacer cuando yo evaluaba en más infinito o en menos infinito. Tenía que ver, por ejemplo, si estaban trabajando con funciones polinómicas, bueno, qué era lo que pasaba con el rango de ese polinomio, con el coeficiente que acompañaba a ese término del rango del polinomio, así que les puedo dejar el video allí para que revisen esos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, yo tendré 1 y vean que yo puedo decir algo como esto. No es tan literal lo que voy a hacer acá, pero tiene sentido. 1 menos y x. ¿X quién va a ser? Menos infinito. Entonces aquí es como que me queda menos infinito y menos por menos me queda más. Entonces me estaría quedando la raíz de 1 más infinito, que es infinito. ¿Sí? Infinito positivo. Entonces acá, en conclusión, lo que yo digo es que límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión que está acá, esto va a ser más infinito. ¿Cómo lo compruebo? Con el gráfico, por ejemplo. Si ven la gráfica que está acá, cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando me estoy viniendo para acá al menos infinito, ¿hacia dónde se me va la función en las imágenes? Bueno, hacia el más infinito, se está yendo infinitamente hacia arriba. Entonces, acá tendré la solución. Cuando x tiende a más infinito, no existe el límite. Cuando x tiende a menos infinito, bueno, decir acá que no existe en realidad es como que, mejor dicho, que no está definido, justamente por el dominio de la función. ¿Bien? Porque en ningún caso existe el límite. Cuando los límites tienden a infinito, se dice que el límite no existe. ¿Bien? Entonces, listo. En el literal C, tengo el logaritmo natural de x como función y quiero ver qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. ¿Ok? Puedo pensar igual que en el ejercicio anterior el dominio de esta función. Dijimos que las restricciones para calcular dominio, si yo tengo logaritmos, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí el dominio de esa función es que x tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Para que x sea mayor que 0, ¿cuál es ese intervalo que me cumple esto que está acá? Todos los x que sean más grandes que 0. Entonces eso va desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Por acá está el 0. ¿Cuáles son los x mayores que 0? Todo esto que está acá, entonces desde 0 hasta más infinito. Bien, ya tengo el dominio allí. El gráfico de esa función igual al logaritmo natural de x es algo como esto. Para recordar un poco el tema de funciones. El gráfico del logaritmo natural de x es algo como esto. Este punto de acá es 1. ¿Sí? Logaritmo natural de 1, 0. Bien. Entonces, con el dominio de esta función, ¿qué puedo intuir yo que va a pasar acá? Límite cuando x tiende a más infinito. Vean que cuando x tiende a más infinito me estaré yendo para acá. Y cuando x tiende a más infinito, ¿qué va a pasar con la y? Pues también tiende a más infinito. Es como que meta acá logaritmo natural de infinito. Logaritmo natural de infinito, eso me va a dar. Y más infinito, más infinito. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Logaritmo natural de menos infinito. Es decir, que me estoy viniendo para acá. Menos infinito. Pero tiene sentido hablar del logaritmo natural de menos infinito o de evaluar el límite cuando x tiende a menos infinito.
No, porque ni siquiera tengo función definida en este tramo del gráfico. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a concluir acá? El logaritmo natural de menos infinito, que el límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo natural de x tampoco existe porque no está definido. ¿Ok? La función está definida desde el 0 hasta el más infinito. Bien, ¿qué pasa acá? Cuando tengo e a la menos x. De igual forma, ¿cuál será el límite, el dominio de esta función? No tengo denominador, no tengo raíces cuadradas, no tengo logaritmos, o sea que el dominio es todos los reales. Bien, dominio, todos los reales. Puedo pensar en el gráfico, ¿sí? Veamos. El gráfico de la función igual a e a la x, ¿sí? Acuérdense que es 2.70 y tanto, entonces e es mayor que 1. El gráfico de esa función es algo como esto. Bien. ¿Qué observamos acá? Veo que hay una reflexión porque tengo este signo negativo, ¿sí? Entonces, el gráfico de y, bueno, vamos a hacerlo acá mismo. El gráfico de y igual a e a la menos x, este signo negativo que acompaña a la x lo que me dice es que va a ocurrir una reflexión en el eje de las y. Todo lo que está de este lado se va a venir para acá y todo lo que está de este lado se va a ir para allá, ¿ok? Entonces la gráfica va a ser algo como esto. Bien, esto será igual a e a la x y esta de acá será igual a e a la menos x. ¿Ok? Hay una reflexión. Bien, ¿qué me dice el gráfico de esta función? Veamos. Límite cuando x tiende a más infinito de e a la menos x. Veamos. Cuando x tiende a más infinito, es decir, que me estoy viniendo para acá, más infinito, ¿qué va a pasar con ese límite? ¿Hacia dónde se va? Y obviamente esto es así. Esto viene así, viene así, viene así, viene así. Y bueno, se va acercando, se va acercando, se va acercando, se va acercando a igual a cuánto. O se va acercando al eje x. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Esto me queda como e elevado a quién. Si yo evalúo, me va a quedar e elevado a la menos infinito. ¿Cierto? Y e elevado a la menos infinito es igual a ¿qué? A 1 sobre e a la infinito. ¿Por qué hice esto? Para quitar este signo negativo que está acá, ¿sí? Recordemos que si yo tengo a la menos 1, ¿cómo hago para yo quitar este signo negativo de acá? Tomo el recíproco. Esto va a ser 1 sobre a la 1, ¿sí? ¿Y de dónde viene esto? Es pensar, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo, por ejemplo, a al cuadrado entre a? ¿Qué va a suceder acá? División de potencias de igual base. Si tengo la misma base, ¿qué es lo lógico, lo que estamos acostumbrados a hacer? A copiar la base. Si tengo división de potencias de igual base, copio la base y resto los exponentes, ¿sí? Entonces, si tengo esto y tengo que restar los exponentes, esto me va a quedar 2 menos 1 y esto me queda igual a a. Estamos acostumbrados a decir, bueno, cancelo este 2 con este a de acá y me queda a. Bien, pero si tengo, por ejemplo, esto que está acá, tengo a entre a al cuadrado. ¿Eso es igual a qué? Estamos acostumbrados también a decir, ah, bueno, cancelo esta a con este cuadrado y entonces me queda 1 sobre a. Bien, a la 1. ¿Ok? Pero eso es exactamente lo mismo que yo diga a entre a al cuadrado, eso va a ser igual a división de potencias de igual base. Copio la base y resto los exponentes. 1 menos 2 y entonces ¿qué me está quedando? 1 menos 2 menos 1, entonces eso es a la menos 1. ¿Qué concluyo con esto que tengo acá? Que a la menos 1 es exactamente lo mismo que 1 sobre a. ¿Ok? Entonces por eso hago esto que está acá. Un paréntesis allí. Bien, entonces me va a quedar 1 sobre e a la infinito y e a la infinito es ¿cuánto?
e a la infinito es infinito, entonces me queda 1 sobre infinito, y un número finito entre un número infinito, entre un número muy grande, es igual a 0. Bien, entonces cuando x tiende a más infinito, tiene sentido, esto me va a tender, el límite me va a tender a 0. ¿Y aquí qué va a pasar? Y veo la gráfica. Cuando x tiende a menos infinito, ¿hacia dónde tiende el límite? O la gráfica, la función se me va hacia dónde? Hacia el más infinito. Veamos acá. E elevado a menos infinito. ¿Ok? Es como que multiplico estos dos signos de acá y esto me está quedando e elevado a la más infinito, y e elevado a la infinito, eso es más infinito. ¿Ok? Ok, en el literal e, ¿qué tengo? Logaritmo natural de 1 sobre x. ¿Cómo calculo el dominio de esa función? Vemos que tengo el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, siempre que tengo logaritmos, para calcular el dominio, ¿qué tendría que saber? Que lo que está dentro del logaritmo, es decir, 1 sobre x, tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Notemos algo interesante. Por propiedades de los logaritmos, ¿qué va a pasar con este ejercicio en particular? Si yo tengo logaritmo de a sobre b, eso es exactamente lo mismo. Vamos a trabajar con el natural. Logaritmo natural de a sobre b, esto es logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. ¿Sí? Y si tuviese, por ejemplo, logaritmo natural de a por b, esto es logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. Entonces, en función de esta propiedad que yo tengo acá, ¿cómo puedo convertir este logaritmo que está acá? Yo puedo decir que eso va a ser logaritmo natural de 1 sobre x es igual a logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de x. ¿Ok? Entonces voy a trabajar con esta estructura. ¿Para qué? Para, nada, pensar de forma más sencilla cómo calcular el dominio y para que me quede más fácil de resolverlo. Entonces voy a decir, bueno, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de, ya dijimos, logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de x. Igual acá, límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de x. Logaritmo natural de 1, aquí no voy a tener ningún problema. De hecho, logaritmo natural de 1 es ¿cuánto? ¿Cuál es el gráfico de igual al logaritmo natural de x? La gráfica es, la habíamos hecho hace rato. Algo como esto, donde el corte acá con el eje x es 1. Entonces, cuando x es igual a 1 y es igual a 0, así que el logaritmo natural de 1 es 0, esto es 0, esto es 0, y me está quedando solamente menos logaritmo natural de x. ¿Ok? Tengo este menos acá. ¿Qué hace este menos? Noten que cuando yo voy a graficar funciones, se me presenta el caso de que el signo negativo esté dentro del argumento de la función o que el signo negativo esté por fuera de la función. ¿Ok? En este caso voy a tener reflexión en el eje y, es decir, lo que está de este lado de la función se me viene para acá, y cuando tengo el signo negativo fuera de la función, que es en este caso, como lo que tengo acá, la reflexión va a ocurrir en el eje de las x. Es decir, lo que está arriba se va para abajo y lo que está abajo se va para arriba. ¿Ok? Es como que el espejo ahora está en el eje de las x. Entonces, si esta es la función elemental y la reflexión va a ocurrir en el eje de las x, la gráfica de esa función va a ser ¿cuál? Todo lo que está por arriba se va para abajo y todo lo que está abajo se va para arriba, entonces la gráfica me queda como esta azul que está dibujada acá. ¿Ok? Entonces, si yo pienso en el dominio, bueno, el dominio va a ser ¿cuál? Lo que está, el argumento del logaritmo natural tiene que ser mayor que 0, entonces x tiene que ser mayor que 0, y bueno, ahí estoy viéndolo con el gráfico y con esto que está acá. El dominio va a ser desde 0 hasta más infinito. Así que
grafiqué bien, se corresponde con el dominio. Bien, entonces, límite cuando x tiende a más infinito de esto que está acá. Cuando x se va al más infinito, ¿qué es lo que está pasando con mi función? Mi función se está yendo ¿hacia dónde? Hacia el menos infinito. Lo comprobamos acá. Si yo aquí coloco logaritmo natural de infinito, pues eso se me va a ir al más infinito. Pero como tengo este signo negativo acá, entonces esto me va a dar menos infinito. Y en este caso de acá, ¿qué va a suceder? Yo podré calcular logaritmo natural de menos infinito. ¿Esto tiene sentido? No, veamos que el dominio, dijimos que el dominio era ¿qué? Desde el 0 hasta el más infinito. Es decir, no tengo gráfica desde el 0 hasta el menos infinito. ¿Ok? Esto iba al más infinito. Para acá no tengo nada, así que este límite no tiene sentido. Bien, aquí no puedo hacer nada porque el límite allí no existe. ¿Ok? El literal f, bueno, es una función exponencial, similar a lo que veníamos trabajando en el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que va a suceder acá? ¿Qué va a pasar acá? Es muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Yo tendré, si evalúo, e a la qué, a la infinito menos 3. Infinito menos 3 es infinito, e a la más infinito. ¿Sí? Y e a la más infinito es más infinito. ¿Ok? Y acá, e a la menos infinito menos 3. Menos infinito menos 3, menos infinito, entonces me queda e a la menos infinito y hacemos la misma operación que hicimos en el ejercicio anterior. 1 sobre e a la infinito y esto es igual a ¿qué? 1 sobre infinito y esto es igual a 0, ¿ok? ¿Cómo lo pueden verificar? Haciendo el gráfico. En el gráfico lo único que va a cambiar es que tengo acá este menos 3. ¿Sí? Este menos 3 hace que la gráfica se me desplace 3 unidades hacia la derecha, ¿ok? Porque es negativo. Entonces, bueno, la gráfica más o menos será así. Esto será X, esto será Y, y tendré 1, 2, 3. Entonces, bueno, la gráfica va a ser algo como esto. Y este corte de acá va a ser igual a ¿quién? Acá es 3. Cuando x es igual a 3 y es igual a 1. ¿Sí? Más o menos la gráfica sería esto. Bien. Me di cuenta que había escrito el ejercicio mal, porque el menos 3 no estaba como exponente, sino acá, fuera de la función. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Esto va a ser igual, bueno, el mismo análisis que habíamos hecho acá. Esto va a ser e a la más infinito, ¿verdad? Evaluando, e a la más infinito menos 3. Esto va a ser infinito menos 3. Esto es más infinito. ¿Ok? ¿Y acá qué va a pasar? E a la menos infinito menos 3, evaluando. Esto se convierte en 1 sobre e a la más infinito menos 3. Ya dijimos que esto es 1 sobre infinito es 0. Entonces lo que me queda es este menos 3 acá. Bien, lo resolví para que si revisan las respuestas de la práctica, en realidad el ejercicio correcto es este que está acá. Pero bueno, el que hicimos anteriormente sirve para practicar. Bien. En el último ejercicio tengo nuevamente un logaritmo natural. Vamos a ver el dominio. Y, ¿qué es lo que tengo que decir? X al cuadrado más 1 tiene que ser mayor que 0. Bien, veamos qué pasa acá. Supongamos que no me doy cuenta y yo voy resolviendo esa desigualdad. Entonces yo digo x al cuadrado mayor que menos 1. ¿Sí?
Y supongamos que tampoco me doy cuenta todavía acá de qué es lo que está sucediendo. Y digo, ah, bueno, si esto está al cuadrado y quiero despejar a la x, ¿qué digo? No sé, saco raíz, es lo que muchos piensan. Entonces digo, ah, bueno, raíz de x al cuadrado mayor que raíz de menos 1. Y me imagino que aquí sí ya me doy cuenta de qué es lo que está sucediendo porque aquí me aparece raíz de menos 1. Entonces algunos se atreven a decir, ¿qué está pasando acá? Esto es absurdo. Y si esto es absurdo, entonces no puedo resolver el ejercicio. No, veamos qué es lo que sucede. Noten que desde el principio yo me doy cuenta de que aquí tengo una suma de dos términos positivos, ¿sí? Indistintamente del valor que tome x, sea positivo, sea 0 o sea negativo, como está elevado al cuadrado, este número de acá siempre va a ser positivo, ¿ok? Y este número de acá, que siempre va a ser positivo, sumado con otro número que es positivo, siempre va a ser mayor que 0, ¿ok? Entonces la conclusión de esto es que el dominio de esta función va a ser todos los reales, ¿sí? Cuidado con decir que el dominio es vacío porque no hay forma de resolver esa desigualdad. No, una forma de saber es, bueno, ¿qué pasa si yo sustituyo acá el 1? Entonces me quedará 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado más 1 será mayor que 0. Sí, aquí me queda 1 más 1, 2 es mayor que 0. Sí, ¿qué pasa con el 0? 0 al cuadrado más 1 será mayor que 0. Esto es 0, me queda 1 mayor que 0. Sí, también se cumple. ¿Y qué pasa si coloco un número negativo? Menos 5 al cuadrado más 1. ¿Será mayor que 0? Menos 5 al cuadrado es 25 más 1 mayor que 0. Entonces esto me queda 26 mayor que 0. Es decir, ya sea que tenga números positivos, el 0 o números negativos, siempre se va a cumplir esta desigualdad. Que esto es mayor que esto. Entonces el dominio es todos los reales. Esa es la forma de verificar si son todos los reales. O si en su defecto nada, la solución es vacía porque no hay solución para esa desigualdad. Bien, entonces, ¿qué voy a decir acá? Límite cuando x tiende a más infinito de esto que está acá. Si yo evalúo, y vean que lo que tengo acá en el argumento de la función es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Igual es bastante sencillo de verlo porque es como que meto, bueno, el infinito acá, me queda infinito al cuadrado, es infinito, infinito más 1 es más infinito, entonces aquí me queda logaritmo natural de más infinito y esto es más infinito. ¿Ok? Si tienen dudas de entender esto, en el video anterior explicamos qué pasaba, cuál era el análisis que yo hacía cuando evaluaba límites que tendían a más infinito o a menos infinito de funciones polinómicas o de cociente de polinomios. Entonces, revisen el video y allí lo van a entender mejor. Entonces, acá me da más infinito. ¿Y qué va a pasar acá? Si x tiende a menos infinito, igualmente, ¿aquí qué digo? ¿Logaritmo natural de qué? Recordando lo que vimos en el video anterior. Vemos que el grado del polinomio es 2, por lo tanto es par. Y el coeficiente que acompaña a ese término es positivo, entonces, si el grado del polinomio es par y el coeficiente que acompaña al término de mayor grado es positivo, indistintamente de que el límite tienda a más infinito o a menos infinito, ese límite va a tender a más infinito, entonces aquí también me queda más infinito. ¿Ok? Y bueno, ¿qué voy a decir acá? Que el logaritmo natural de más infinito también es más infinito. ¿Ok? Les voy a dejar el gráfico de esta función por acá para que vean cómo es el comportamiento de esa función.